Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludamos en el precioso nombre que se nombra por arriba de todo nombre, el único nombre, nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a tratar acerca sobre el juicio sobre falsos maestros, sobre los falsos profetas, como en los días de Noé. Ruego que ponga atención en el mensaje de la palabra. El Señor te va a hablar, el Señor te va a bendecir, va a abrir tu entendimiento, tu mente, tu corazón, tus ojos espirituales. Inclina tu rostro, vamos a decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Amado Dios, Padre Celestial, bendice a nuestro Perú. Bendice, Dios, la crisis sanitaria. Bendice, Dios, al Perú, que está siendo atacado por el COVID-19. Señor, guarda a tu pueblo. Nosotros, como pueblo, nos ponemos en la brecha para interceder por el Perú. Vamos a orar por nuestras autoridades. Vamos a orar por el gobierno. Y ruego, Dios, que convenza de juicio, de pecado, de justicia. Porque cuando el pecado es más fuerte, coronavirus se hace más fuerte. Si tu pueblo se humilla, inclina su rostro y ora a Dios, entonces el pecado es vencido. El COVID-19 es vencido, es derrotado. Porque usted estará atento a nuestras oraciones y usted nos bendecirá y usted sanará nuestra tierra. Bendice, Dios, de principio a fin, y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Usted, mi Señor Jesucristo, nos enseñó, como en los días de Noé, así será la venida de usted, Dios. Estamos estudiando todo eso. Estamos viendo a través de la palabra de Dios lo que está sucediendo. Gracias, mi Dios y Rey. Bendícenos de principio a fin. Usa mi voz. Habla, Santo Espíritu, a tu pueblo, con todo el poder y la autoridad que viene de tu Santo Espíritu. Aquellos, Dios, que están afligidos por el COVID-19, pon en su corazón el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor, el miedo, el pánico, baja las defensas. Nos ataca y el enemigo quiere destruir. Pero cuando estamos en Jesucristo, en su amor, usted echará fuera el miedo, el pánico. Usted echará fuera el temor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesucristo, mi Dios y Rey. Amén. Vamos a ver en segunda de Pedro, ruego que use la palabra de Dios. Acostúmbrate a tener una Biblia en la mano. Acostúmbrate a usar las Escrituras Sagradas. Acostúmbrate, más que los celulares, es la palabra de Dios para que tú puedas escribir, para que tú puedas leer, para que el Señor te bendiga a ti grandemente, poderosamente.
En 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 3 al 9. 2 de Pedro capítulo 2, del 3 al 9 dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ellos serán juzgados por Dios y serán destruidos. Su condenación está en marcha. Llegará un día en que todos los falsos profetas, falsos maestros, serán juzgados por enseñar doctrinas de demonios y herejías. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues los envió al infierno, al Tartarus. Ellos eligieron hablar en sus propios caminos y abandonaron su morada y pervirtieron al género humano. Por eso Dios lo juzgó. Si Dios juzgó a los ángeles que se rebelaron, ¿cómo no juzgará a los falsos maestros, falsos profetas y falsos hermanos? Observe usted en el capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él. Las escrituras sagradas nos revelan la rebelión de los ángeles, pues abandonaron su propia morada. En el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, Judas, versículo 6, Judas versículo 6 dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ángeles fueron creados diferentes a los seres humanos, pero ellos no retuvieron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. Estos seres angelicales no solo se rebelaron contra la autoridad de Dios, sino que también desertaron de la esfera que Dios había establecido para ellos. Estos ángeles no eran ángeles santos de Dios o ángeles del cielo, sino ángeles rebeldes o demonios que se sometió bajo la autoridad de Satanás. Estos ángeles caídos vinieron a la tierra y poseyeron el cuerpo de los hombres. En las escrituras sagradas, la designación de hijos de Dios siempre aparece como una referencia a los ángeles. Esto, ten mucho cuidado cuando usted vea la referencia de muchas Biblias. En mi biblioteca tengo
más de 45 Biblias por lo menos, de los cuales estoy leyendo los comentarios, y por lo menos más del 90% de ellos son comentarios del año 400 hacia abajo, hasta nuestros días. Pero antes del año 400, 300, 200, 100, en los tiempos de Cristo, de Pablo, en el Antiguo Testamento, tenía otra idea, tenía otro comentario. Sino los comentarios de ahora se basan en los libros de San Agustín, más o menos cerca del año 400, cuando él dio una interpretación completamente diferente, antagónica a las Escrituras Sagradas. En el libro de Job, un libro antes de los Salmos, a ver, vamos, un libro antes de los Salmos, ¿ya? Capítulo 1, versículo 6, observe bien. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Perdón. Job capítulo 2. Job capítulo 2. Job capítulo 2. Versículo 2. El capítulo 2, versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. De rodear la tierra y de andar por ella. En el cielo hay una reunión con todos los ángeles, y entre ellos estaba Satanás. De ahí que Dios le pregunta sobre sus actividades: ¿qué estás haciendo tú? ¿De dónde viene? Y él responde: de rodear la tierra y de andar por ella. En el capítulo 38 del mismo libro de Job, Job 38, 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. También está hablando de los hijos de Dios. Esta misma palabra, escuche bien, figura hijo de Dios en el libro del Génesis capítulo 6. Por lo tanto, los hijos de Dios es la misma expresión literal que encontramos en el libro de Job, la misma palabra. Y no hay que darle otra interpretación de lo que está escrito. En la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, que los judíos hicieron una Biblia para el habla griega. La versión griega del Antiguo Testamento, su traducción del capítulo 6 es los ángeles de Dios. En lugar de hijo de Dios dice los ángeles de Dios. Esta opinión también lo tiene el historiador judío Flavio Josefo. También la opinión de los ancianos de Israel, también la opinión, ¿no?, de varios intérpretes de la Torá, varios hermeneutas de los judíos. Hay un libro que era muy popular en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, los tiempos de Cristo, de Pablo. Está hablando del libro de Enoc. También comparten esta opinión otros judíos y cristianos de esos tiempos, en cuanto a Génesis capítulo 6. En el Nuevo Testamento también corrobora esta interpretación, como está escrito en Judas 6:7. Y he dicho que Judas está un libro antes del Apocalipsis. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, es decir, abandonaron su estado original, abandonaron el cielo, desertaron y bajaron al planeta Tierra. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro, segunda epístola de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, son estos ángeles que abandonaron su morada, vinieron a la tierra, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Esas 7 personas son Noé, su esposa, Can, Sem, Jafet, sus esposas, son 8 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En el diluvio universal solamente se salvó Noé, su esposa, Sem, Can, Jafet y las 3 esposas de sus hijos. Son 8 personas que se salvaron. En Judas 7 se menciona acerca del pecado de los ángeles caídos, con relación sexual contra naturaleza, de los sodomitas. Y esta es una relación angelical. Tanto Judas como Pedro tienen en mente el pasaje de Génesis 6. El apóstol Pedro en su epístola lo manifiesta, y Judas también lo señala, como en los días de Noé. Vamos a ver el libro del Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Yo voy a pedir a todos mis hermanos que tienen en su mente ya fija los comentarios preestablecidos, preconcebidos, lo que está al margen de la Biblia. No es la Biblia, sino los comentarios de aquello que interpreta la Biblia. Trata de no acomodarte, sino trata de seguir al pie de la letra la prédica de tu pastor, al pie de la letra los comentarios que vamos a hacer. Al final tú sacas tu conclusión. En Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 al 4 dice así, Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. En la versión internacional dice, las hijas de los seres humanos. Viendo los hijos de Dios a las hijas de los seres humanos. Hay una diferencia en el original. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Al parecer, Satanás y sus demonios tomaron la decisión de utilizar el maravilloso poder de la procreación que Dios había dado a la familia humana. Y Satanás y sus demonios, para corromperla y utilizarlo para sus propios fines. Y como el ser humano se estaba multiplicando velozmente sobre la tierra, Satanás implantó sobre ellos su propia simiente, y en una sola generación podía levantar una enorme multitud de aliados que se alzaría contra Dios. No te olvides, en Génesis 3:14, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Escuche bien, ¿no? La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. De la simiente de la mujer Dios va a levantar un gran guerrero, un gran libertador, que va a liberar a la raza humana del poder de Satanás. Estos hijos de Dios, ángeles caídos, rebeldes contra Dios, observaron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí cuantas mujeres quisieron, escogiendo entre todas. Tuvieron relaciones sexuales, los hijos de Dios, ángeles caídos, rebeldes contra Dios, con las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De ahí que en Génesis capítulo 6, mire los versículos 2 al 4, vamos a volver a leer. Génesis 6, 2 dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo
entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. De este modo Satanás se propuso destruir a la raza humana, llevándolos a la corrupción, destruyendo la integridad de toda la línea de la simiente prometida. Nos preguntamos, escuche bien, nos preguntamos, ¿cómo podía alguna criatura ser al mismo tiempo mitad hombre y mitad ángel? Vuelvo a hacer la interrogante. ¿Cómo podía alguna criatura ser al mismo tiempo mitad hombre y mitad ángel? ¿Cuál sería el potencial espiritual de estos individuos? Los ángeles caídos están irrevocablemente condenados, mientras que los hombres no salvos, al menos potencialmente, son objetos de redención si se arrepienten y entregan su vida al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Entonces tú te preguntas, ¿cómo sucedió esta unión? ¿Cómo es posible esto? ¿No? ¿Cómo sucedió esta unión? Lo que sucedió en Génesis capítulo 6 del 1 al 6 es un caso de posesión demoníaca. Es un caso de posesión demoníaca, ya te voy a demostrar más tarde. Es decir, que son espíritus satánicos que cohabitaron en los cuerpos de los seres humanos, de hombres y mujeres. Al estar poseídos por demonios, esos hombres y mujeres se relacionaron sexualmente y el resultado de esta relación sexual fue el nacimiento de una raza, son los Nefilín, o gigantes, o seres caídos. Estas uniones, que estaban bajo influencia demoníaca, produjeron un cambio en los cromosomas de los seres humanos, y esto alteró la estructura genética, el código genético de aquella generación. En el Nuevo Testamento hay ejemplos de personas poseídas por demonios que adquirieron fortaleza completamente sobrenatural. Cuando conversaba con algunos hermanos, decía, pero pastor, me han dicho, ¿no?, que esto es imposible. No puede ser. Entonces le dije, mira, en lugar de estar repitiendo opiniones y comentarios de YouTube, de Facebook, etcétera, o de otros lugares que no es tu pastor, entonces tu mente se va a confundir. Y tú tienes que depender de las escrituras sagradas. Observa bien cuando un demonio entra en un ser humano. Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, del 2 al 5. Marcos, capítulo 5, versículo 2 al 5, es después de Mateo. ¿Qué dice? Marcos 5, versículo 2 al 5 dice así. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o sea, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie, escuche bien, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Los grillos son como unos brazaletes, ¿no? Era de hierro, grueso, aquí, lo ponía acá, y las cadenas eran gruesas. Las cadenas lo rompía como si fuese papel, y los grillos lo desmenuzaba, lo hacía polvo, esa fuerza sobrenatural que tenía esta persona endemoniada. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. En Lucas, vamos al libro siguiente, Evangelio de Lucas, capítulo 8, Lucas 8, versículo 29-30. Aquí hay
más informaciones. Lucas 8:29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues había ya este hombre endemoniado hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, o sea, el demonio se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Ahora, el versículo 30, pon atención, y esto está escrito para que tú aprendas. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le está preguntando a la persona endemoniada, y el que está dentro le responde. Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión está formada por 6,000 soldados. Imagínate en este demonio, una legión de seres espirituales estaba dentro de él y controlaba toda la región de Gadara. La gente está atemorizada por este endemoniado. La sentencia de Dios fue así, Génesis 6, versículo 3. Vamos al el primer libro de la Biblia, Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Por qué con el hombre? Porque el hombre permitió que el demonio tomara posesión de él. Posesión con una demonización completa. Tomó su alma, tomó sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. Todo su ser espiritual, mi cuerpo, el demonio, el ángel caído, tomó control directo. De ahí que el Señor manda un juicio. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ya no va a vivir como Adán, 930 años, Matusalén, 969 años, Jared, 962, etc. Sino disminuye a 120 años. Pero en esos 120 años, Noé va a predicarle la palabra. Le va a proclamar el evangelio de Dios, la buena noticia. Pero estos hombres, demonizados por ángeles caídos, sencillamente cerraron sus oídos, su mente, su corazón, para que el propósito del diablo se haga presente. Porque el diablo quería tener su simiente, quería tener su familia, quería tener su prole para destruir al género humano. El versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínate, toda la tierra empieza a llenarse de violencia. Pues estos descendientes, ¿no?, de la simiente de la serpiente, empieza a corromper la tierra. Y de ahí que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Capítulo 3, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. 8 personas. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet, y las 3 esposas de ellos. Son 8 personas. Cerraron su mente, sus oídos, a la voz del acusador. Y toda la humanidad, aparte de los 8, ya estaban completamente desquiciados. Estaban demonizados, estaban endemoniados, ¿no? Entonces Satanás quería que la tierra se corrompiera, para que no venga la simiente de Dios, es decir, para que Jesucristo no venga. Pero sencillamente esos millones de personas que murieron, están ya con el diluvio, murieron, están presos. Y acá dice, versículo 19, 1 Pedro 3, ¿no?, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto no es evangelizar, no es predicar el evangelio, no, sino le notificó
sencillamente les comunicó de que el juicio ya había llegado y que Dios le dio la noticia a través de Noé, mientras ellos estaban vivos físicamente, que se arrepintiera de sus pecados, que rompiera toda relación con la fuerza maligna y que reciba a Dios como su único Señor y Salvador. Ellos no quisieron. Entonces murieron en sus caminos, en sus pensamientos, en su deseo pecaminoso, en su depravación. Al morir, están encarcelados, entonces ya le comunica de que la salvación se ejecutó. Y Jesucristo salvó a los seres humanos que confió en Él. Pero ustedes están condenados, porque Dios les comunicó la buena noticia y ustedes no quisieron recibir la buena noticia. Por eso están juzgados, tienen que esperar el juicio final para ser echado al lago de fuego. Algo interesante, en los días de Noé, Jesús dijo también en Mateo, que esos tiempos, cuando Él va a venir por su iglesia, lo compara históricamente con los días de Noé. Entonces, ustedes, como buenos hijos de Dios, tienen que tomar su Biblia y averiguar qué pasó en los días de Noé. Porque lo que sucedió en los días de Noé va a pasar hoy hasta peor. De ahí que te estoy dando una explicación bíblica, literal, histórica, para que tú aprendas cómo interpretar las escrituras sagradas. En 1 de Pedro capítulo 5, es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versos 6 al 8. Pero antes vamos a ver Judas 6 y 7. Observen lo que dice Judas 6 y 7. Y a los ángeles que no pecaron, está un libro antes de Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces tú vas a ver en Apocalipsis 12, 6 al 8, dice el versículo 7, vamos a ver, ¿no? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, fueron desalojados completamente del cielo. Y esto va a ocurrir en la tribulación. Va a ser desalojado ya totalmente y echado a la tierra. Pero la Biblia nos va enseñando acerca de este personaje tenebroso, acerca de Satanás. Y tú debes de tener información para que el Señor te bendiga. En Isaías 14, 12 al 15, mira lo que dice la palabra. Isaías, 700 años antes de Cristo, el Espíritu Santo inspiró a Isaías a escribir esto. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era el nombre de Satanás, lucero, resplandeciente. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, mira, subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que aquí se conoce golpe de estado, él quería dar un golpe celestial. Tiene la mente desquiciada, completamente alienada. ¿Cómo se le ocurre destronar a Dios? Es imposible. Pero ya está embrutecido, está bestializado. Ya ni sabe lo que quiere, ni sabe lo que dice. Pero ¿cómo era este ser? ¿Cómo lo creó Dios? Vamos al libro de Ezequiel.
de Isaías, Jeremías, Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 28. ¿Qué dice? Versículo 11. Vino a mí, Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por supuesto que este rey de Tiro estaba demonizado por el mismo Satanás, ¿no? Porque el ser humano no le va a decir: así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Porque todos los seres humanos nacen con el pecado de Adán. Su cuerpo está depravado, su mente caída, sus emociones caídas, su voluntad caída. Por lo tanto, aquí va a hablar sobre el diablo. Vino a mí palabra de Jehová, dijo: hijo de hombre, levanta endecha. La palabra endechas es un dolor profundo, una herida causada por un ser amado, como un amigo, una traición tremenda. Dios confió en Satanás, pero en este querubín grande. Y este querubín grande tenía amargura, tenía en su corazón odio, porque él quería ser Dios. Él quería también que los hombres lo adoren, que los otros ángeles lo adoren a él. Solo Dios debe ser adorado. Pero ya él, como fue creado con libre albedrío, él toma la decisión. Él toma pues la decisión, el ser igual que Dios, por eso lo condena. Por eso Dios dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Este estuvo en el huerto de Edén, no te olvides, la serpiente estuvo en el huerto de Edén. De toda piedra preciosa era tu vestidura. No hay palabras humanas para describir su hermosura. Entonces lo va a describir a través de piedras preciosas, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas, imagínense los primores de tus tamboriles y flautas. Había música incorporada en este querubín. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín, escucha bien, tú querubín, grande y protector, yo te puse en el monte de Dios, en el santo monte de Dios te puse, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, comenzó ya a relacionar con otros ángeles, ¿no?, para provocar esta rebelión. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras preciosas y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, mira lo que dice: profanaste tu santuario, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Nunca te olvides, mis amados hermanos, cuando Dios le dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le morderás el calcañar. A partir de ese momento, Dios le advierte que va a haber una guerra frontal titánica. No hay perdón, escuche bien, es Dios quien pone en el corazón del ser humano la enemistad. No va a haber nunca jamás amistad entre la simiente del diablo y la simiente de Dios. Va a haber una lucha total. Empieza desde la caída del ser humano, escúchame bien, y avanza hasta el Calvario, donde Jesucristo
lo vence completamente en la cruz del Calvario, completamente. Y cuando el Señor Jesucristo, escuche bien, desciende el lugar donde están los muertos, porque Jesús cuando murió descendió abajo. Ahí fue donde le notificó a estos espíritus de los tiempos antiguos de Noé, a la población de los días de Noé, que ellos, como no se arrepintieron, sencillamente están condenados y que las escrituras se cumplió y que el Mesías es Él. Y por lo tanto, escuche bien, le comunica, ¿no?, que están condenados. Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, toma su iglesia y su posición es en los lugares celestiales con Cristo. Pero la guerra se va a avanzar hasta los días de Apocalipsis. Note bien que Satanás siempre va a tratar de destruir al pueblo de Dios. Siempre lo va a acosar, a pesar de ser un ser espiritual vencido, derrotado. Es un león que no tiene garra, no tiene muela. Y sin embargo, como león rugiente, está paseándose por toda la tierra buscando a quien devorar. Esta simiente de la serpiente ya fue vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero él sigue atacando al pueblo de Dios, sigue engañándoles, porque es padre de mentira. Y cuando el ser humano, escuche bien, vive con mucha integridad, lealtad y transparencia para con su Señor Jesucristo, para con su iglesia, es tan leal, tan íntegro, que se entrega de lleno a la evangelización, se entrega de lleno a la predicación de la palabra de Dios, se entrega de lleno a la oración, al estudio de la palabra de Dios, como testimonio de que Jesucristo es el vencedor. Por eso dice en Apocalipsis, al que venciere, como yo he vencido, y me he sentado en el trono con mi Padre, se sentará conmigo en mi trono. ¿Por qué? ¿Vencer a quién? Porque hay una lucha. Y Satanás va a usar la sobre la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, etc. Va a usar las drogas, el alcohol, para que el ser humano se vaya corrompiendo, para que se vaya destruyendo. Lo llena de amargura, de inmoralidad sexual, lo llena de todo. Pero el creyente debe de ser un vencedor. No dejarse abrumar, no dejarse, o sea, no escuche la voz del acusador que te habla en tu conciencia, en tu mente. Haz esto, lo otro y lo aquello. No, dile, soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. El Señor va a usar este texto bíblico y va a ser un vencedor de ti. Un vencedor sobre la inmoralidad sexual, sobre la codicia, la avaricia, la amargura, el odio. Cuando un creyente, escuche bien, es una persona lleno de la palabra de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Una persona que es luz del mundo. Es una persona sal de la tierra. Mira, hay defensa no solamente física, sino espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando la palabra es implantada en el ser humano, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y te va a proteger de toda contaminación, de toda fuerza maligna. E inclusive te va a guardar del poder de la muerte, del coronavirus. Te va a guardar de las influencias satánicas. Porque el Señor Jesucristo murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. De ahí que el poder de la oración es para que tú te entregues de lleno a orar. Sea en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia, para que el Señor te bendiga. Para que el Señor te proteja a ti, a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vida. Para que el Señor bendiga todos tus planes, sueños, anhelos, proyectos. Para que el Señor te guarde en completa paz.
Y entonces tú también te vas a poner en la brecha, vas a orar por tu Perú, vas a orar por tu iglesia, vas a orar por los hermanos. Hay cuántos hermanos que están sufriendo de esta pandemia. Hay cuántos hermanos que no tienen un pan que comer, porque está cerrado el comercio, todo está cerrado. Entonces ellos no pueden trabajar, están encerrados en casa. Algunos dicen, qué bien, el 24 ya vamos a poder salir. Bueno, puede salir, pero mira las estadísticas. La infección, la contaminación sigue creciendo. Imagínense, solamente vamos a un ejemplo. En los mercados, la gente va a comprar ahí para abastecerse para la semana, ¿no? El mercado de fruta, si no he oído bien, pero creo y también he escuchado, ¿no? Hay cerca de más del 70% de contaminación. En todos los mercados hay contaminaciones, hay infección. Entonces, la cuestión es que si sale en masa, las cosas van a ser peor. De ahí que la Biblia nos va enseñando. El avisado ve el mal y se esconde. El imprudente, el hombre pues falto de inteligencia, dice, pasa y recibe el daño. Tú tienes que orar. Tú tienes que pedirle a Dios que te guarde. Tú tienes que pedirle a Dios en oración que te proteja. Dice, orad sin cesar. Porque hay una lucha espiritual. Nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. También el apóstol Pablo en 2 Corintios dice, las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, o sea, pensamiento, razonamiento lógico, y toda altivez, el orgullo, la vanagloria, la altanería, llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo. Hay una lucha espiritual. Estamos en guerra. Y Dios está bendiciendo al vencedor. De ahí que dice, al que venciere. Y esa palabra, al que venciere, va avanzando en todo el libro de Apocalipsis y llega al capítulo 21, versículo 7. Al que venciere, heredará todas esas cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Y Dios está buscando persona vencedora. Persona que realmente no se someta al diablo. Persona que no viva la inmoralidad sexual. Persona que viva la pureza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú, mi amado hermano y hermana, has escuchado el mensaje, no te olvides que el maligno ha depravado la raza humana. Lo ha contaminado. Esa es la razón por la cual la humanidad rechaza a Cristo. Rechaza la palabra de Dios, rechaza al Espíritu Santo. Pero yo sé que el Señor te ha hablado esta noche. Yo sé que el Espíritu de Dios ha abierto tu corazón, tu mente, para que tú entiendas. Cuando tú oras con fe, cuando tú lees las Escrituras Sagradas, cuando te sometes al Espíritu Santo y cuando tú oras por tu cuerpo, por la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, ora. Entonces el Señor te bendice y te guarda. El Señor va llenando de tu paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz os doy no como el mundo la da. Confía en Jesucristo. Él venció al mundo. El Señor Jesucristo viene pronto. Ya viene por ti, por mí, para llevarnos a la casa del Padre. Nuestra casa nos está esperando. Nuestro hogar está arriba en los cielos, porque somos ciudadanos del cielo. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. No te contamine. No tengas amargura. No tengas resentimiento. No tengas inmoralidad sexual. No vivas. Escucha bien, no tengas odio con nadie. Vive la paz. Y el Señor, tu integridad, el Señor te dice, va a ser tu escudo. Tu integridad va a ser tu defensa. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Inclina tu rostro y dile así: Padre nuestro, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo.
Padre, he escuchado tu palabra y sé que usted me bendice, me guarda ricamente. Y quiero invitarte a ti, mi amado hermano, para que haga una decisión. Si Dios te habló en esa noche, dile así en oración: amado Padre Celestial, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por hablarme, por bendecirme. Viviré con integridad, con lealtad y transparencia para con usted y para con mi prójimo. Buscaré orar más. Buscaré leer las Escrituras Sagradas. Tendré mi Biblia siempre conmigo. Lo leeré en la mañana, en la tarde y en la noche. Gracias a Dios por la palabra. Gracias, Santo Espíritu, por hablarme, por bendecirme. Y gracias por todo. Si tú, mi amado amigo, amiga que me estás escuchando, por primera vez has escuchado este mensaje y tú sabes que necesitas la ayuda de Dios, dile así: Señor Jesucristo, repite conmigo, Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados en palabras, pensamientos y hechos. Yo he pecado contra usted y contra el cielo. Me he llenado de inmundicia sexual. Tengo amargura, resentimiento. No he estado leyendo no leo la Biblia. Tampoco estoy orando. Pero ahora he escuchado tu palabra, que debo de orar, debo de leer la Biblia. Padre, ayúdame por favor. Renuncio todo pecado en palabras, pensamientos y hechos. Señor Jesucristo, limpia todos mis pecados con la sangre poderosa de Jesucristo. Te entrego mi vida, mi corazón. Entre en mi corazón, Señor Jesucristo, y siéntese en el trono de mi corazón. Te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Santo Espíritu de Dios, lléname de tu presencia, desde ahora y para siempre. He orado con gratitud, con acción de gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Muy buenas noches.